Y haciendo una orden mejor limitada, puedes hacer eso con tu broker. Nota importante, cada broker es diferente y no todos tienen las mismas órdenes. Estos tipos de postura son los más comunes, pero no nada más existen estas. Y no en todos los brokers vamos a ver estas. Las que sí a fuerza siempre vamos a ver en todos los brokers es la limitada, a mercado y venta en corto. Esas tres siempre las vamos a ver en los brokers, ¿ok? Aquí tenemos otra que es a cierre. Y esto es al precio final que les platiqué más atrás. Les dije que el precio de cierre, se calcula con los últimos 20 minutos, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner esta orden para poder comprar una acción a ese precio, ¿ok? Volumen oculto. Volumen oculto, ya les expliqué un poquito lo que es el volumen, ¿no? Es la cantidad de acciones que se negocian, que se están vendiendo y comprando. Ajá. Vamos a ver después cómo se ven los gráficos. En esos gráficos, por ejemplo, que vimos ayer. Bueno, pues el volumen es eso, ¿no? La cantidad de acciones que se están negociando. Y entonces hay algo, esto es bien importante, no muchos lo saben, pero yo les recomiendo que lo noten, porque es bien importante para hacer un análisis. Hay algo que se llama el mercado nivel 2, ajá, la profundidad del mercado. La profundidad del mercado nivel 2, ¿ok? Y esa profundidad del mercado nivel 2 es eh, una información bien importante porque vamos a poder ver ahí cuánto volumen, cuáles son las posturas de todas las personas que quieren comprar una acción. Entonces, dando un ejemplo de Tesla, ¿no? Entonces ahorita creo que la acción Tesla está entre 14,000 y 15,000 pesos. Entonces vamos a pensar que queremos hacer un trade con Tesla y que ahorita está bajando la acción de precio. Ajá, y nosotros creemos que puede bajar por ahí de los 13,500 pesos. Pues nosotros podemos ir a la profundidad del mercado nivel 2 y ahí podemos ver cuál es el volumen, la cantidad de acciones que se quieren comprar a 13,500 pesos. Ajá. Esa es una información que realmente sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque recuerden que el precio se dicta gracias a la oferta y la demanda. Entonces, si ves que hay 1 millón de posturas, de personas que quieren comprar 1 millón de acciones a 13,500 pesos, tú ten por seguro que en 13,500 pesos el precio va a rebotar. Ajá. Entonces, ¿tú qué puedes hacer con esa profundidad del mercado nivel 2? Pues si ves que va a rebotar en 13,500 pesos, pues igual y lo compras a 13,500 un peso, ¿no? Y así ganas el trade y cuando baje a 13,500 pesos, el precio de la acción va a rebotar y va a rebotar bastante, dependiendo de la cantidad de acciones que estén, de posturas que estén abiertas, y así vas a poder hacer un trade exitoso. Ajá. Entonces ahí hay un primer ejemplo de una estrategia que podemos usar, pero no nos adelantemos. Regresemos aquí a volumen oculto. Entonces, hay algunas ballenas gordas, así les dicen, hasta arriba, ¿no? Que tienen un buen de dinero e invierten un buen, ¿no? Entonces, ellos pueden protegerse de esa profundidad del mercado para que nadie vea que el precio va a rebotar a cierto precio. Ajá. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo de Tesla, eh, es posible que imagínense que somos unos inversionistas que tenemos mucho dinero y queremos comprar a 13,500 pesos 1 millón de acciones de Tesla. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ocultar la cantidad de acciones que estamos dispuestos a comprar y así nadie va a saber nuestra estrategia. Y de esta forma, esas ballenas gordas pueden protegerse de esa profundidad del mercado nivel 2. Si me preguntan si es justo, yo les diría que no, porque pues, es una forma de no ser transparentes, ¿no? Este, y bueno, continuamos. Aquí hay precio medio, ¿no? Y con este precio medio me va a permitir introducirles a un, un concepto, o dos conceptos, que son el precio ask, ajá, y el precio bid. Ajá. El precio ask es el precio que nosotros vamos a pedir cuando queremos vender una acción. Ajá. Por eso se llama ask. Bueno, ahí está bien fea mi V, pero bueno, es una V de vender, ¿no? Entonces, el precio ask es el precio que se le llama así cuando alguien quiere vender una acción. Y el precio bid es el precio, así se le llama cuando alguien quiere comprar una acción. Y entonces siempre, siempre, siempre va a haber una diferencia entre estos dos precios, entre el precio ask y el precio bid. Siempre va a haber una diferencia. Y esa diferencia se llama spread, ¿ok? Así se llama, spread. Y aquí, por ejemplo, está David, Adi David. Y David me dijo el otro día, cuando se inscribió al curso, que él viene del mercado de Forex. Sin embargo, yo quiero platicarles un poco del mercado de Forex y quiero decirles que tengan mucho cuidado con Forex. ¿Por qué? Porque es un mercado que no está regulado. Y como no está regulado, a diferencia del mercado de acciones, como no está regulado, se da mucho a estafas.
¿Y qué hacen los brokers de Forex? Los brokers de Forex lo que hacen es jugar con este spread, que es la diferencia entre lo que puedes vender y lo que puedes comprar, el precio de compra y el precio de venta. Ajá. Esa diferencia de spread, lo que hacen los brokers de Forex es bien truculento, ¿eh? De verdad, son terribles. Entonces imagínense que ustedes hacen un buen trade con Forex y el broker va a ver, mira, este cliente lo voy a estafar, ¿no? Hizo un buen trade, le salió bien su análisis, hizo un buen trade, va a ganar dinero, pero no voy a dejar que él gane dinero y yo me voy a quedar con sus ganancias. Así dicen los brokers de Forex, porque no es un mercado regulado. ¿Y cómo se van a quedar con nuestras ganancias? Ellos se van a quedar con nuestras ganancias aumentando el spread, o sea, lo van a hacer más grande. Entonces, una divisa, así le llaman en el mercado de Forex, porque el mercado de Forex es realmente comprar y vender divisas. Entonces, si yo quiero vender mi divisa en 15 pesos, por decir algo, porque ya llegó a 15 pesos en el mercado internacional, entonces yo lo compré a 12 y lo quiero vender a 15. Entonces, lo que va a hacer el broker de Forex va a hacer que va a abrir el spread y ya no voy a poder vender a 15 y va a abrir tanto el spread que lo va a dejar a 12. Entonces, yo le tengo que vender a mi broker la divisa a 12 pesos sin recibir ninguna ganancia. ¿Y quién se queda con toda esa ganancia? El broker. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con Forex, no se los recomiendo. Y bueno, regresando aquí al precio medio, el precio medio es pues básicamente este precio, ¿no? El intermedio entre el precio ask y el precio bid. Pero ese problema del spread solo pasa, ¿saben con quién? Con eToro. No vayan a invertir con eToro, es una estafa. Les quitan dinero, bueno, no es una estafa como tal, pero les quitan dinero no como en Forex, pero también les quitan dinero en eToro, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado ahí con eToro, no recomendable. Este, y bueno, finalmente, aquí las ventas en corto. Oigan, quiero preguntarles, ¿quién de aquí conoce el caso GameStop que sucedió a principios de año? Yo, Va, a ver, una persona, ¿quién más? yo igual escuché la noticia. Ok, dos personas. Yo también. Ok, entonces creo que bastantes de aquí conocemos el caso que pasó con GameStop. ¿Alguien no conoce el caso GameStop? Ok, bueno. Si no conocemos el caso GameStop, lo vamos a ver y vamos a ver técnicamente qué sucedió, pero más adelante, yo creo que el jueves o el viernes, ¿ok? Em, y bueno, Una preguntita, sí, esto del volumen oculto, ¿cómo lo llegas a ver desde tu broker? del volumen oculto, de lo que les platiqué de la profundidad del mercado. Ajá. Ok, ¿Cómo obtienes ese dato? fíjate, qué bueno que me lo preguntas, se los iba a decir y ya se me estaba olvidando. En Estados Unidos, cualquiera que tenga cuenta en un broker puede ver la profundidad del mercado. En Estados Unidos, pero aquí en México no. Aquí en México lo que hacen los brokers es que solamente a los grandes inversionistas que invierten más de 1 millón de pesos, por decir, me parece que en GBM necesitas más de 1 millón de pesos para ver la profundidad del mercado. No, ya valí. Y la verdad es que sí está bien chafa eso, o sea, porque en Estados Unidos, como les dije ayer, pues es bien fácil invertir. En Estados Unidos los brokers no cobran comisiones, te dejan ver la profundidad del mercado. ¿Por qué? Porque allá la cultura financiera está mucho más expandida en la gente, ¿no? Aquí el 1% de la gente invierte en acciones. Por eso es que tenemos tantas limitaciones todavía, ¿de acuerdo? Sí, bueno, también he escuchado que era, bueno, o más bien, eso pasó o ocurrió porque antes para invertir necesitabas pues 1 millón de pesos o algo así. Sí, Ahorita pues ya ajá. es un poco más accesible. Y de hecho creo que el año pasado se disparó el número de personas que invertían en la bolsa por lo mismo. Por la pandemia, sí, pues yo incluidos, ¿no? Sí. Este, Sí, yo también. sí, sí. Antes, hace 10 años, necesitabas 100,000 pesos o 200,000 pesos para abrir una cuenta en un broker. Ahorita, por ejemplo, GBM, que es el que está de moda, te pide solamente 100 pesos. Entonces sí han habido avances en la cultura financiera, pero todavía hay mucho que hacer. ¿Ok? Más en la parte regulatoria, ¿no? Porque, o sea, digamos, pues eso significa que no está muy bien regulado que unas personas o instituciones tengan acceso a X y personas, otras personas no. Sí, y ese problema viene desde el mismo CNBV, desde la misma Comisión Nacional, ¿eh? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, cuando hay un código de ética en el mercado financiero, ese código de ética dice que si divulgas información privilegiada, imagínate que eres el director de una empresa, de Lala, ¿no? O bueno, Lala no, porque ya se va de la bolsa mexicana. Imagínate que eres el director de Cemex. Y como director de Cemex, sabes que vas a hacer un deal importante con otra empresa que va a permitir que Cemex tenga ganancias importantes en los próximos años. Y esa es información privilegiada. En Estados Unidos, si divulgas esa información privilegiada o si un director de empresa o alguien eh, del,
del equipo ejecutivo de una empresa compra o vende acciones de su misma empresa o divulga información de su misma empresa, en Estados Unidos es una multa increíble y además cárcel. Y allá sí lo cumplen, ¿eh? Allá lo cumplen porque lo cumplen. Aquí no. Aquí se supone que son 6 años de cárcel, pero nunca en la historia de México han multado a nadie ni metido a nadie a la cárcel por divulgar información privilegiada. Y mira que se hace todo el día, todos los días. Entonces sí hay muchas limitaciones en el mercado aquí de México. Es una lástima. Y por eso yo prefiero invertir la mayor parte de mi capital en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones. ¿Ok? Dis- Disculpa, ¿qué broker usas tú? GBM, yo uso GBM, pero no, tampoco soy Ok. fan de GBM, ¿eh? A veces falla, a veces falla. Hace rato falló, no me dejaba entrar a mí. Sí, sí, pues ahí está. Sí, es lo malo, pero bueno, pues ni hablar. Vamos a continuar aquí con... esto me va a dar oportunidad para comenzar un primer análisis de mercado muy interesante. Y vamos a volver a hablar del SIC, el famoso SIC, ¿no? Del que estamos hablando ahorita. Em, ¿Cuáles son los valores que van a cotizar en el SIC? Bueno, pues van a ser valores que no fueron objeto de oferta pública inicial en México. Ajá. ¿Recuerdan de la oferta pública cómo salen las emisoras a bolsa en México? A través de la oferta pública inicial. Todas aquellas empresas que no tengan oferta pública aquí en México van a estar cotizando en el SIC, o sea, los valores extranjeros. Tienen que estar reconocidos por la CNBV. Recuerden que en el caso del SIC son las bolsas, es decir, BMW o Viva, las que se van a encargar de registrarlos en la CNBV. Ajá. Y bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Listados en mercados extranjeros. ¿Cuáles son las características más importantes del SIC BMW y del SIC Viva? Son dos SICs, recuerden, ¿no? Uno de la BMW y otro de Viva. El primero es que tiene un mismo esquema fiscal que en el mercado local. Es decir, que si, por ejemplo, Apple, Tesla, Alibaba, aquí GameStop, ¿no? Quieren venir a cotizar al mercado mexicano, pues le va a decir la CNBV a estas empresas, ok, vente a cotizar a nuestro mercado, pero tienes que seguir nuestras propias reglas, ok. Y aquí seguimos con que nos tienen que otorgar los mismos derechos a nosotros como accionistas mexicanos. Es decir, que si Alibaba le paga X rendimiento, X dividendos, lo cual no es el caso, de hecho Alibaba no paga dividendos, pero vamos a pensar que sí, ¿no? Alibaba le paga a los chinos $2 de dividendos al año, por decir algo. Entonces ellos están obligados a pagarnos los mismos dividendos y también, por ejemplo, Apple, si nosotros le pedimos a nuestro broker que queremos participar en la asamblea de accionistas de Apple, ellos nos van a mandar una información para poder entrar a esas asambleas. Nunca lo he hecho, pero la verdad suena bien interesante. Nunca lo he hecho. Pero esos derechos que vimos, que son patrimoniales y corporativos, los vamos a heredar igual nosotros como accionistas mexicanos, así como los accionistas del mismo mercado local, ¿no? De las emisoras. Y bueno, cualquier inversionista puede participar y las operaciones son en pesos. Y esta parte de aquí está bien interesante. ¿Ok? Entonces aquí ya les dije que las operaciones son en pesos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿creen que estaríamos invirtiendo en dólares cuando estamos comprando estas acciones del SIC? Bueno, les dejo esa pregunta. Sí, Ok. Entonces vamos a verlo aquí con un ejemplo en concreto. Tengo aquí una imagen, un screenshot de la gráfica de Facebook. Ajá, aquí se ve Facebook Inc., ¿no? Tenemos aquí 2018, luego aquí tenemos 2020, ¿no? Entonces aquí tenemos la gráfica de Facebook, pero fíjense que aquí lo tenemos en dólares. Ajá, $280, aquí se ve, ¿no? Por ejemplo. Y quiero que se fijen específicamente en este pico de aquí. Ajá. Fíjense cómo subió la acción aquí, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos a pasar aquí a la acción también de Facebook. Aquí se ve FB de Facebook. Ajá. Tenemos el mismo intervalo de tiempo, 2018, 2020 y principios de 2021. Es la misma gráfica, nada más que una está en dólares y este está en pesos mexicanos. Y uno pensaría que deberían de ser las mismas gráficas, ¿no? Pero ya se fijaron aquí en este pico de aquí que les dije. Y ahora vean, julio 2018, ¿no? Este pico de aquí fue por julio de 2018. Pues fíjense aquí, estamos también en julio de 2018 y ya no vemos ningún pico. Ajá. ¿Ya vieron? Imagínense que hubieran comprado una acción aquí y lo hubieran vendido en este punto. Pues hubieran tenido toda esta ganancia, ¿no? En cambio aquí, si hubieran comprado
y vendido en este punto, no hubieran tenido una ganancia tan grande. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa, qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, lo que pasa aquí es que el dólar va a influir muchísimo. En este caso, hubo una subida bien importante. En este caso no. ¿Por qué? Porque el dólar amortiguó la subida. O sea que, ¿qué pasó? A ver, ¿ustedes qué creen que habrá pasado con el dólar aquí? ¿Subió o bajó? En julio de 2020, de 2018, perdón. Bajo. Bajó exactamente. ¿Por qué? Porque en dólares esa subida fue mucho más importante. Pero en pesos mexicanos, recordemos que todas las acciones las compramos en pesos mexicanos, no en dólares. Y como el tipo de cambio también siempre está cambiando, entonces no nada más va a depender el precio de una acción aquí en México, no nada más va a depender el precio de la acción en Estados Unidos, también va a depender del dólar. Y aquí quiero que se fijen en otro ejemplo incluso más notorio. Vean aquí esta bajada inmensa, este desplome de la acción de Facebook en el año 2020, antes de abril, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya vimos que ahí fue lo del COVID, ¿no? El famoso COVID que causó ese desplome en todas las bolsas en el mundo. Entonces, ahí hubo un gran desplome en dólares, pero fíjense nada más aquí, ¿ya vieron? El desplome en abril de 2020 no fue tan pronunciado en pesos como en dólares. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando inició la pandemia a cuánto estaba el dólar? ¿No recuerdan? Estaba como en 25 pesos, estaba carísimo el dólar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, un poco más adelante, pero tengan eso en mente, ¿no? Cuando nosotros invertimos en una acción, no nada más estamos invirtiendo en la acción, también estamos invirtiendo en dólares. Y aquí, aunque la acción bajó en dólares, el dólar subió mucho y eso nos amortiguó esta caída que si hubiéramos comprado en dólares hubiera sido mucho más notoria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros invertimos, tenemos que analizar todos los activos de una manera global. ¿De acuerdo? Y hay una correlación entre diversos activos bien interesante. Aquí vemos el caso del dólar index, el índice del dólar que nos va a decir cómo está el dólar, si está fuerte, si está débil, etcétera, ¿no? Y tenemos una correlación aquí con el oro. El oro es la gráfica naranja. El índice del dólar es la gráfica verde y roja. ¿Y qué me pueden decir aquí ustedes? Como que aquí hay un patrón, ¿no? Aquí hay un patrón y ese patrón podemos nosotros trazar aquí, más o menos, una línea de simetría. Sobre todo en este punto, ¿no? Aquí, en este punto de aquí. ¿Ya vieron lo simétrico que fue esto? ¿Por qué? Porque cuando el dólar sube, el oro baja. Ajá, contrariamente cuando el dólar baja, por ejemplo en este punto que aquí bajó, aquí el oro ¿qué hizo? Subió, ¿no? Y esto sucede porque el oro funciona como un activo refugio. Y esto va a suceder con muchos otros activos que tenemos que estar analizando como inversionistas. Y esta línea de simetría continúa. Ajá. Aquí vemos el caso de la comparación del índice del dólar, que también es el rojo y el verde, con el S&P 500, que es el índice más importante de la bolsa de Estados Unidos. Aquí vemos el mismo caso, una línea de simetría, ¿no? Línea de simetría, y aquí mucho más notoria, ¿no? Casi perfecta la línea de simetría cuando inició la pandemia. ¿Por qué? Entonces aquí se confirma, ¿no? El índice del dólar aquí estuvo en máximos históricos, ¿ya vieron? Bueno, no sé si históricos, pero en máximos por lo menos en este intervalo de tiempo. Entre 2018 y 2021, el máximo estuvo aquí, cuando inició la pandemia. ¿Y eso qué nos confirma? Nos confirma que aquí el dólar subió y eso fue lo que nos permitió amortiguar esta caída en Facebook y en general en toda la bolsa de Estados Unidos. Si invertimos en el SIC, cuando inició la pandemia no tuvimos pérdidas tan notorias como los que invirtieron allá en las bolsas de Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que el dólar subió muchísimo, ¿no? Caso contrario, la bolsa, el S&P 500 aquí, cuando inició la pandemia, miren esta bajada tan importante. Ajá. Se forma una línea de simetría y eso permite muchas veces que nuestras inversiones en el SIC estén amortiguadas. Porque cuando invertimos en el SIC no nada más estamos invirtiendo en las empresas que estamos comprando, sino también estamos invirtiendo en el dólar. ¿De acuerdo? Seguimos con una comparación. En este caso tenemos al dólar australiano y a la... Pregunta, Sí, adelante. ¿es siempre en dólares o, por ejemplo, si la empresa de China está invirtiendo en la moneda de China? Sí, correcto, correcto, correcto. En el SIC la mayoría de las acciones son gringas. Pero sí, si hay una empresa china, por ejemplo, sí estarías comprando en yuanes, ¿no? Sin embargo,
las empresas que cotizan chinas en el SIC vienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las acciones chinas, em, digamos que entran al mercado gringo. Y lo vamos a ver más adelante. Pero la respuesta concreta sería que sí. ¿Ok? Y bueno, seguimos con esta comparación. En este caso tenemos al dólar australiano y al S&P 500. Y quiero que vean cómo en todos los casos, cuando inició la pandemia, se formó una correlación bien interesante en todos los activos, ¿no? Aquí la simetría es casi perfecta. ¿Y qué pasa con el dólar australiano? La economía australiana depende muchísimo de las importaciones y exportaciones, o sea, del mercado global, del mercado internacional. ¿Y qué significa eso? Significa que el dólar tuvo una correlación casi directa, casi perfecta, junto a la bolsa S&P 500. ¿Ya vieron cómo está casi sobrepuesto ambos gráficos? Entonces, cuando nosotros estemos invirtiendo, analizar el mercado desde una perspectiva global nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a aprender cómo hacer un análisis técnico, es decir, cómo analizar estas gráficas, ¿no? Que se ven un poco, pues complicadas ahorita que no sabemos bien qué significa todo esto, pero vamos a aprender cómo analizar estas gráficas. Entonces, cuando un análisis no sea claro en una gráfica, pero nosotros sabemos qué correlación existe entre dos activos, podemos decir, bueno, igual y no sé hacia dónde va a ir la bolsa hoy o mañana, pero yo sé que la correlación con el oro, por decir, o con el dólar australiano, con X activo, yo sé cuál es su correlación. Entonces, si lo que me está indicando un activo es una clara tendencia, por decir al alza o a la baja, entonces yo voy a poder tomar decisiones en qué hacer ahora con el otro activo que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Y aquí, para finalizar este análisis de mercados, tenemos el ejemplo de la correlación entre la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, y las tasas de interés. En este caso vemos una correlación inversa, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando las tasas subieron, la bolsa bajó. Caso contrario, aquí, cuando la bolsa subió, las tasas estaban bajando. En este momento, las tasas en Estados Unidos están cercanas al 0%. Y Estados Unidos está diciendo que no tienen ni pensado subir por el momento las tasas hasta 2023. Eso es lo que están diciendo. Sin embargo, el día de hoy, la bolsa de Estados Unidos está en máximos históricos. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes invertirían en la bolsa de Estados Unidos hoy que está en máximos históricos? Quiero que se fijen cómo siempre cuando llegan a máximos históricos, tarde o temprano llega a caer, ¿no? Pero, No, pues te esperas, ¿no? qué está diciendo el Banco de Estados Unidos, la Fed? Está diciendo que va a mantener esas tasas cercanas al 0% hasta 2023. Entonces, todas estas variables hay que estarlas analizando, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Esperar o comprar? Uf, o sea, es que, O sea, es que sé que no hay respuesta correcta, sí, nunca hay pero respuesta correcta. O sea, si me estás preguntando mi opinión, pues sí, yo ahorita no compraría. Pero ok. ese es un tema que de verdad me daría mucho tiempo. Si quieren que les dé mi perspectiva ahorita de cómo está el mercado, no forma parte del curso, pero si quieren se las doy, ¿eh? Por favor. ¿Sí? Sí, sí, Ok, por ok, favor. ok. Entonces, ¿qué pasó cuando inició el COVID? Cuando inició el COVID, todo el mundo se espantó, ¿cierto? Como ya vimos en distintos casos, ¿no? Todo el mundo se espantó, lo que provocó estas grandes caídas en los mercados, en diversos activos financieros, etcétera, ¿no? Y realmente sí fue una crisis, sí es una crisis, ¿no? El COVID es una crisis económica. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos empleos. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para controlar esa crisis? Tuvo que adoptar una política económica expansiva. ¿Qué es una económica política expansiva? Esto significa que tiene que ser buena onda con las personas, con las empresas, con los bancos. El Banco Central de Estados Unidos tiene que ser buena onda con todos estos personajes, ¿no? Con las familias, con la economía familiar. ¿Por qué? Porque muchos perdieron el empleo. ¿Y cómo le hace para ser buena onda con todos estos personajes? Bueno, pues número uno, tiene que disminuir las tasas de interés. Por eso les estoy comentando que ahorita Estados Unidos tiene las tasas de interés cercanas a cero y está diciendo que no tiene ni pensado cambiarlas hasta 2023 aproximadamente.
¿ok? ¿Por qué? Porque en el encierro, ¿qué pasó? Pues todos estábamos en nuestras casas, ¿no? Nadie estaba saliendo a la calle por el COVID. ¿Y eso qué causa? Pues que haya menos dinero en circulación. Entonces, ¿cómo tiene Estados Unidos que contrarrestarlo? La Fed, ¿cómo lo contrarresta? O cualquier banco de cualquier país, ¿eh? Eso también pasó en México. ¿Cómo le hacen los bancos centrales de cada país para contrarrestar eso? Pues tiene que fomentar que haya dinero en circulación. ¿Cómo fomenta que haya dinero en circulación? Disminuyendo las tasas de interés. Eso significa que a las empresas les sería más fácil pedir prestado dinero en el banco. A las personas también, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México no es tanto el caso otra vez. O sea, en México los que se aprovecharon fueron los bancos. Realmente nosotros como individuos no fuimos beneficiarios de esa política expansiva. O casi nada, no, casi no tuvimos beneficio nosotros, porque los bancos aquí son bien abusivos. ¿Ok? Pero bueno, regresando al tema de la economía global, la Fed, entonces, eh, otra cosa que tuvo que hacer, además de disminuir las tasas de intereses, fue empezar a comprar deuda. Esos bonos de los cuales hablamos hace rato, esos pagarés, etcétera, todos esos bonos los está comprando Estados Unidos a los bancos. A una razón, están imprimiendo billetes para comprar todos esos bonos. A una razón de, me parece, $128,000 mensuales. Entonces es una cantidad muy, muy, muy grande. Pero ¿qué permite al país de Estados Unidos que la Fed esté imprimiendo billetes para comprar esa deuda? Está complicado aquí explicar. Entonces, recuerden que el CETE, nosotros lo compramos, por ejemplo, a 9.5 pesos y el gobierno nos lo va a comprar a 10. Ajá. Eso significa que tenemos un rendimiento más o menos del 5% de rendimiento, ¿no? Aproximadamente, si hacemos esta operación. ¿Qué pasa si compramos a 9 pesos y el gobierno nos lo compra a 10? Estaríamos ganando más, ¿no? El rendimiento ahora es más o menos del 10%. En realidad es más, pero más o menos, ¿no? O sea que aquí el precio disminuyó, el precio del CETE disminuyó, pero el rendimiento aumentó, ¿no? Aquí era más alto, el rendimiento bajo. Aquí el precio es más bajo, el rendimiento es alto. O sea que ellos están comprando, el Banco Central de Estados Unidos está comprando esta deuda. Digamos que está comprando CETES, ¿no? Allá no existen los CETES, pero vamos a decirlo así. El Banco Central de Estados Unidos está comprando muchos CETES. ¿Qué significa que está comprando? ¿Qué va a causar que esté comprando tanto bono? A ver, yo les pregunto, ¿recuerdan qué es lo que dicta el precio de todo? Oferta y demanda. La oferta y la demanda. Entonces, si el Banco Central está imprimiendo billetes especialmente para comprar estos bonos de Estados Unidos, entonces la demanda de los bonos está muy alta. Y como la demanda está muy alta, entonces el precio está muy alto ahorita. Ajá. Y por ende, el rendimiento es muy bajo. Ahorita el rendimiento del bono a 10 años está por ahí del 1.27%. O sea, nada, ¿no? Obviamente a ningún inversionista le va a interesar invertir en algo que te da una cosa de nada. O sea, no te está dando nada de rendimiento comprar ahorita un bono. ¿Quién en su sano juicio va a meter su dinero en algo que te da menos de la inflación? Nadie. Ajá. Por eso es que el Banco Central de Estados Unidos está imprimiendo tanto billete para comprar estos bonos. Porque así nadie va a meter su dinero en bonos a largo plazo, porque recuerden que los instrumentos de rendimiento fijo tienen un plazo determinado. Las acciones no, las acciones son un plazo indeterminado. Los bonos, los CETES, todo eso, tienen un plazo determinado. Entonces nadie en su sano juicio va a meter todo su dinero en algo que te da un rendimiento tan bajo en un plazo determinado. ¿Y eso qué se consigue? Con eso se consigue que haya dinero en circulación. ¿Cuál es el problema que empiece a haber tanto dinero en circulación? ¿Qué puede ocasionar? La inflación, ¿no? Inflación. Inflación. Exactamente. Ahorita el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, el presidente Jerome Powell, está diciendo que la inflación es transitoria. Sin embargo, ahorita la inflación ya en Estados Unidos está por ahí del 6%, 5.8%, 6% por ahí. Y el Banco Central estaba diciendo que este año apenas iba a ser del 3%, del 2% por ahí. O sea que ya está más del doble de lo que ellos esperaban, o casi el doble de lo que ellos esperaban. Sin embargo, ellos están diciendo que la inflación es transitoria, pero eso no es cierto. La inflación ya no es transitoria, la inflación llegó para quedarse, muy probablemente. Podría yo equivocarme, pero lo más probable es que la inflación haya llegado para quedarse. ¿Por qué? Porque la gente ya está saliendo incluso si hay COVID. Ustedes lo han visto, ¿no? Realmente ya muchos estamos saliendo, pues, a veces, de vez en cuando. Bueno, yo no salgo tanto, pero hay gente que realmente sí está saliendo un buen. Y eso causa inflación. O sea, de una situación económica donde nadie salía, donde nadie consumía nada, donde todo el mundo tenía su dinero ahorrado, de la nada empiezan a salir y empieza a ocasionar mucha inflación. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahorita? Ahorita la bolsa está en máximos históricos y el Banco Central está diciendo que así va a permanecer, que
pronto van a dejar de comprar tantos bonos. Cuando anuncien que van a dejar de comprar tantos bonos, vamos a ver una corrección en el mercado. ¿Por qué? Porque eso va a significar que ya no va a haber tanto dinero en circulación. Ajá. Algo que dijo Jerome Powell hace poco, que fue una reunión bien importante que se llama Jackson Hole, que es cuando se reúnen todos los banqueros centrales de Estados Unidos. Cada estado de Estados Unidos tiene su propio banco central y cada año se reúnen en una reunión que se llama Jackson Hole. Eso fue la semana pasada. Y ahí Jerome Powell, que es el mero mero de la Fed, dijo que pronto van a dejar de comprar tantos bonos, que se llama tapering. Sin embargo, todavía no están ni pensando en aumentar estas tasas de interés. Esta negra, ¿no? Esta que vemos aquí. Entonces, eso tranquilizó mucho a los mercados, sobre todo lo de las tasas de interés, porque eso significa que las empresas van a poder seguir haciendo mucho dinero. Las empresas van a poder seguir pidiendo prestado dinero al banco casi gratis, ¿no? Porque la tasa de interés está por el 0%. Y es por eso que esta última semana ha crecido la bolsa. Sin embargo, ¿qué estamos viendo en los datos macroeconómicos? Que hay inflación, que se están creando empleos, etcétera. O sea, la economía ya se está recuperando. Y la Fed está diciendo no, no, todavía le falta mucho y no, y vamos a seguir con nuestra política expansiva. Yo creo que eso puede ser muy peligroso. Sin embargo, a corto plazo yo sí creo que va a seguir subiendo, pero en cualquier momento se puede ir para abajo. Entonces yo no asumiría ese riesgo de comprar ahorita. Me esperaría una corrección por lo menos del 5% antes de meterme a la bolsa de Estados Unidos. Esa es mi perspectiva ahorita. Está bien, bien interesante, ¿no? O sea, ya están viendo más o menos cómo analizar el mercado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?